Hola, bienvenidos a este devocional de la campaña Misión Jesucristo. Estamos en el día 23, en la cuarta semana, que es Hijo, y este devocional se titula El Siervo. Antes que nada vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos estar aquí para aprender un poco más de ti. Te pedimos que abras nuestros corazones y que podamos aplicar lo que nos digas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el pasaje del día de hoy es el siguiente. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Hay una frase que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. Y pues esto nos recuerda la importancia de poner en práctica lo que creemos y pues de ser congruentes con nuestras creencias y con lo que decimos. La mejor manera de hacerlo como cristianos es siguiendo el ejemplo contundente de Jesús. Si no buscamos imitarlo y aplicar sus enseñanzas, nuestra fe está muerta. Como dice Santiago, que la fe sin obras está muerta. Y entonces perdemos de vista el propósito del cristianismo como una fe práctica, que resulta en una forma de vida diferente. En su humanidad, Jesús nos mostró cómo debe ser el carácter de los ciudadanos de su reino. Y una de esas características es la de ser el siervo ejemplar. Vamos a ver en cada uno de los 4 evangelios 4 rasgos de su carácter de siervo. El primero es Jesús, el siervo que alienta a los hombres. Dice el pasaje: pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron, y él sanó a todos los enfermos. Pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Mateo 12, del 9 al 21. Bien, como podemos ver en este pasaje de Mateo, este autor, este evangelio, se esforzaba mucho en hacer coincidir la vida de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Y pues se demuestra porque Jesús lo cumplió a la perfección. Él fue la máxima revelación de Dios y mostró el carácter de Dios. Y por eso Jesús decía que a través de él podíamos conocer al Padre. Y pues una de estas características que mostró fue el carácter amoroso de Dios. Y como podemos ver, pues su amor fue más allá de los preceptos humanos e interpretaciones legalistas que tenían los religiosos de aquella época sobre la Biblia. Bueno, sobre la ley en este caso. Y pues su servicio, en este caso el servicio que le hace a este hombre, pues nos muestra el interés de Dios por nosotros y el valor que tenemos a los ojos de Dios. Y pues el pasaje de Isaías en particular muestra cómo Jesús fue quien dio aliento a la humanidad, quien estaba destinado pues a proclamar esa justicia y ayudarnos aun cuando tenemos pocas esperanzas y cuando nuestra fe flaquea. La parte del pasaje que dice: no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, o como dice otra traducción, el pábilo que humea, se refiere justamente a esto, a que pues cuando tenemos pocas esperanzas, Él nos alienta a creer. Y la parte anterior, en donde dice que no disputará ni gritará, y nadie oirá su voz en las calles, pues se refiere a la forma en que Jesús predicaba. Él no buscaba conseguir adeptos con palabrería, como lo hacían otros religiosos en aquella época, y pues algunos actores también. Al contrario, pues Jesús servía a los demás. Y bueno, ¿cómo podemos imitar esta parte del carácter del siervo de Jesús? Podemos anhelar ser llenos del Espíritu de Dios, como lo fue Jesús, y honrar a Dios en todo lo que hacemos, amar la justicia y proclamar esas buenas noticias de que podemos poner nuestra esperanza en Jesús porque Él ha triunfado.
y a través de esto servimos a los demás. Bueno, el siguiente rasgo es Jesús, el siervo que establece el reino diferente. Aquí el pasaje que aparece en el libro me parece que no es el correcto porque las enseñanzas que muestra tienen que ver con el otro pasaje que es cuando Jacobo y Juan hablan con Jesús sobre quién se va a sentar en su reino. Entonces, pues por eso lo leo aquí. Y dice así: se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, del 35 al 45. Pues en este pasaje algo muy importante es que Jesús muestra el contraste entre los líderes de aquella época y los líderes verdaderos de un reino diferente, con valores que contrastan mucho. El servicio en el reino que vino a establecer Jesús, pues está basado en el amor. Y quienes son mayores, quienes tienen posiciones importantes, no es porque busquen poder y superioridad, sino que lo que hace primero es servir. Y por eso es que el que sirve es el primero y el que sirve a los demás será el mayor. Porque ni siquiera Jesús vino a ser servido, sino a servir. Entonces, ¿cómo podemos esperar nosotros ser servidos en lugar de servir? Este desafío hacia imitar a Jesús es un poco más claro. Pues, ¿cómo lo hacemos? Podemos ser líderes que no buscan poder o superioridad, sino ser siervos. Y, antes que nada, buscar saciar las necesidades de los demás y ser esclavos de los demás. Bien, el siguiente es Jesús, el siervo sacrificial que da la vida. Pasó luego a contarles a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se le arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que dieran parte de la cosecha, pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó él en el viñedo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetará. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémosle y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Lucas 20, del 9 al 15. Bien, pues esta, como vimos, es una parábola y estos son los personajes. El dueño de la viña es Dios y la humanidad, o los hombres que pues finalmente terminaron crucificando a Jesús, pues son representados por los labradores. Los siervos que fueron primero y los mataron, bueno, lo golpearon y lo humillaron, pues son los profetas o los mensajeros de Dios. Y el hijo de la viña es Jesús. Y así como el hijo fue enviado como un siervo, así fue enviado Jesús. Y no fue un siervo que fue mucho más allá de los siervos anteriores, porque dio su vida, lo entregó todo. Y pues no hay ningún otro siervo que haga eso. Tal vez nosotros no vamos a encontrarnos en una situación en la que tengamos que entregar nuestra vida. Entonces, ¿cómo podremos imitar a Jesús en este aspecto? Pues lo que podemos hacer es hacer sacrificios por los demás. Y este tipo de sacrificios, pues, que podrían ser entregar nuestro tiempo, esfuerzo y recursos, no deberían ser una carga, sino un deseo genuino y apasionado, como el que tuvo Jesús por amor a los demás. Y surge de saber que podemos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, entreguémonos como el siervo ejemplar Jesús dio su vida por nosotros.
El último rasgo es Jesús el siervo por excelencia. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarse los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendo lo que estoy haciendo. No entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no estaban todos limpios. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a saludar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Bueno, el contexto de este pasaje, pues el contexto histórico, es que los caminos y los calzados de la época eran tierra suelta. Y la gente utilizaba un calzado muy simple, sandalias con correas de cuero, y pues era necesario entonces lavarse los pies antes de entrar a una casa. Y este trabajo pues lo hacían los siervos en las familias que sí podían tener un siervo, y pues en algunas otras lo hacían ellos mismos. Y ahora por Lucas, el pasaje de Lucas que está en Lucas 22-24, por ese podemos saber que los discípulos tenían una discusión en ese momento sobre quién sería el mayor. Y es aquí entonces donde Jesús les imparte una enseñanza de servicio y humildad en este ambiente de soberbia, de pretensión. Entonces vamos a ver 4 cosas por las que Jesús es el siervo ejemplar. Él es el siervo que nos ama a pesar de que sabe lo que somos. Pues esta enseñanza es bastante impactante por lo que dice al principio, por lo menos a mí sí más impactante, cuando dice que Jesús sabía que estaba por cumplir su misión. Y además estaba consciente de que Judas le iba a traicionar. Y pues en realidad su ejemplo fue extraordinario porque no se amorgó ni se enojó. Algo sorprendente de Jesús es que mientras más lo hirieron, más mostró su amor. Y así es con nosotros también. No importa quiénes seamos, no importa cuántas veces fallemos, Jesús siempre está dispuesto a servirnos. Pues pensemos un poco en la escena. ¿Cómo es posible que, sabiendo que sus amigos más cercanos, porque no solo sabía que Judas le iba a traicionar, pues también sabía que se iban a alejar de él, personas con quienes había compartido tanto, le iban a dejar solo en su sufrimiento? Y es en ese momento cuando se arrodilla, se pone una toalla y les lava los pies. Y así es con nosotros en cada momento, como decía. Nos conoce y sabe que le vamos a fallar, que llegaremos a dudar o olvidarnos de él en algún momento, pero aún así nos espera siempre con los brazos abiertos en su mesa. Me recuerda a una canción de Santiago Benavides que me gusta bastante, que dice que lo único que necesitamos para experimentar la gracia de Dios es estar muriendo en el umbral de la puerta. Entonces Jesús nos abre, entramos todos llenos de lodo, y Él se agacha, en lugar de que nosotros hagamos otra cosa, antes que nada, se agacha, se pone una toalla y nos lava los pies. Y nos sirve un pan y un vaso de vino al lado de un fuego apacible. Él es el siervo que nos ama a pesar de que sabe lo que somos. Él es el siervo que nos sirve a pesar de que es rey. Esta otra frase también es impactante, que dice que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Él estaba consciente de esto, sabía que Él era soberano y dueño de todo. Y pues Él era digno de ser servido. Lo natural sería que exigiera ser servido mientras los demás discutían sobre quién sería el mayor. Podía decirles: ninguno, yo soy el mayor, sírvanme a mí, pero en lugar de eso, los sirvió y nos sirve a nosotros. Él sigue y seguirá siendo nuestro rey siempre, y merece toda nuestra actitud, toda nuestra gratitud y alabanza, pero aún así nos sirve. Y pues debería ser al revés, como decía.
Él nos salvó y dio su vida por nosotros, pero así fue la humildad de nuestro Señor. Él es el siervo que nos sirve a pesar de que es rey. El siguiente es, Él es el siervo que a pesar de su origen y futuro excelso y divino se acerca a los hombres. Y pues esto se relaciona bastante con el anterior. Sabía que era rey, sabía que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, y además sabía que había salido de Dios y a Él volvía. Sabía que su origen y su naturaleza divina no lo alejó de los suyos, más bien le motivó a acercarse a ellos. Y pues esta finalmente es la verdadera humildad, de saberse grande, importante y valioso por sobre todas las cosas. Y aún así se acerca a nosotros, los humanos, que somos pequeños y simples, y pues no nos podemos acercar a Dios por nosotros mismos. Él es quien nos busca, Él es quien se acerca a nosotros. Y además Jesús no mide a los demás ni los estipula en una categoría como lo hacen algunas personas, que no se junta con quienes consideras inferiores a ellos. Entonces tampoco nosotros tenemos razón para hacerlo, por ninguna razón económica, racial, etc. Entonces, seamos conscientes de que todos los seres humanos somos lo más valioso a los ojos de Dios, a pesar de que Él es el creador del universo, el eterno y todopoderoso. Y Jesús se acercó a nosotros, como vimos al inicio de la campaña. Se hizo hombre y vivió entre nosotros. Repasemos el pasaje de Filipenses 2, del 7 al 8, que dice: Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El siguiente es el siervo que desea ser imitado. Y pues como Jesús termina al final de este pasaje diciendo que el propósito principal de esta enseñanza era ser ejemplo y era que sus discípulos lo imitaran. Y como dijimos también al inicio, esto es lo que debemos hacer nosotros. Y para mí pues esta es la parte más importante de la enseñanza, que la imitemos, porque de nada sirve saber todo esto y aplicarlo. Y pues cómo podemos imitar a Jesús, pues sin discutir para querer alcanzar autoridad y gloria, porque Jesús nos sirvió y el mayor servicio que nos hizo no solo fue lavarle los pies como los discípulos, sino toda nuestra alma cuando nos salvó. Juan pues normalmente también tiene todas las enseñanzas o las vivencias de Jesús, les da un significado espiritual profundo, y pues podemos relacionar esto hasta con el significado del bautismo, que nos lava y nos hace nuevas personas. Por eso Pedro pues hasta quería de más que lo lavara más. Esto se refiere a que nos limpia totalmente, porque nos salvó. Y pues si Él hizo tal cosa otra vez, si Él nos sirve a nosotros a pesar de quienes somos, pues ¿por qué nos resistimos a servir a los demás? Dice una frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Servir es lo que marca la diferencia entre una vida útil y trascendente y una que no sirve para nada. A eso se refiere esta frase. Para mí es una gran bendición saber que Dios quiere usarnos a pesar de quienes somos. Y a pesar de nuestras imperfecciones, Él quiere usarnos para bendecir a los demás, para transformar sus vidas y hacer pues un cambio en este mundo, para hacerlo un poco mejor. Dios puede hacer maravillas con ese servicio imperfecto, pero debemos tener la disposición de hacerlo con amor. Bien, vayamos al desafío, que es: experimentemos el servicio de Jesús. Quisiera contarles que usualmente me dicen que soy una persona un poco perfeccionista, así que en los trabajos en equipo de la escuela me gusta asegurarme de que el trabajo de los demás esté bien hecho. El problema es que pues esto me lleva a veces a querer hacerlo todo yo, porque bueno, me gusta que esté bien hecho. Y pues mi papá me ayudó a darme cuenta de que lo único que estaba haciendo en estos casos era evitar que los demás aprendieran. Incluso estaba transmitiendo un mensaje que no era correcto, porque podrían llegar a pensar los demás que pensaba que eran incapaces y que mejor lo hacía yo porque yo sí lo hago bien. Y pues eso está mal. En lugar de eso, yo tenía que poner a disposición de los demás mis recursos y buscar que aprendieran, buscar que crecieran, ayudarlos y colaborar entre todos, porque ni siquiera yo lo sabía todo. Igual podía cometer errores. Y pues
En esos momentos no estaba teniendo una actitud de siervo. ¿Qué hacemos a veces creyéndonos la gran cosa y mirando hacia abajo a los demás o transmitiendo ese tipo de mensajes? ¿Para qué buscamos poder o seguidores o esta posición si realmente pues no nos va a llevar a nada? Yo pienso que si cuando dejamos esta tierra pues todo sigue igual, en realidad no sirvió de mucho. Dios me ha dicho últimamente que el único propósito que vale la pena vivir, el único propósito que vale la pena es vivir para Cristo y dejarme usar para Él para impactar la vida de los demás. Y pues si queremos hacer eso, si queremos servir a otros, no podemos tener una actitud prepotente, altanera o de superioridad intelectual o de cualquier tipo. Al contrario, debemos vivir con humildad y compartir lo que tenemos, compartir lo que sabemos y buscar saciar las necesidades y el desarrollo y crecimiento de los demás, que finalmente es lo que hace un siervo. Eso es lo que hacía Jesús y como recordamos, como he recalcado, pues tenemos que imitar a Jesús. Él fue el mejor líder y maestro de la historia porque fue el siervo perfecto, el siervo ejemplar. Entonces experimentemos este gran servicio de Jesús que nos lava, nos perdona, nos transforma, nos perfecciona y nos conduce al Padre. Pero una vez que hagamos eso, imitémosle y lavemos de los pies a los demás. Creo que es muy fácil darse cuenta que hoy en día hay mucha necesidad en este mundo, muchas cosas que podemos hacer para ayudar a los demás. Solo hace falta tener la disposición de hacerlo y no actuar por lástima, sino como Jesús, entregar todo lo que tenemos hacia un propósito mayor. Siempre yendo más allá como ciudadanos de un reino superior. No conformarnos con quedar bien con los demás, como decía, actuar por lástima. Siempre hacer lo que no nos corresponde, pero que podemos hacer y que está en nuestras manos de hacerlo. Porque si Jesús entregó su vida entera por nosotros, entonces, ¿quiénes somos para quedarnos sentados? Experimentemos el servicio de Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos has hablado, que nos has mostrado que tú eres el siervo ejemplar, que debemos imitar a Jesús, debemos servir a los demás porque tú entregaste tu vida por nosotros, Señor, y nos salvaste. Te pedimos que podamos aplicar esto en nuestra vida y que podamos ser siervos como tú. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.